Ok. Gracias por conectarse. Sean todos bienvenidos a nuestra clase maestra del programa especializado en gestión de proyectos ágiles. El tema de hoy será gestión de proyectos ágiles, experiencias de expertos. En la charla de hoy nos acompañarán justamente el equipo de expositores del programa especializado en gestión de proyectos ágiles, Cyril Pavillard, Jack Raymond, Martín Poncio, Martín Boschetti y Álvaro Díaz. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom, y al finalizar la charla procederemos a responderlas. Asimismo, al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la clase maestra, a la cual podrán entrar escaneando el código QR que pondremos en la pantalla y el link por el chat. Agradeceríamos muchísimo que puedan responderla. Sin más preámbulo, doy el pase a Cyril. Cyril, vamos contigo. Perfecto, muchas gracias, Davor. Buenas noches con todos. Qué gusto estar ahí, si más bien en presencial. Hoy día estoy aquí en la UTEC. Bueno, no se ve, pero es una de las pocas veces que estamos regresando en presencial. Muchos recuerdos, Jack también lo sabe. Vamos a empezar sin más preámbulos. Voy a compartir mi pantalla para que tengamos un pequeño acompañamiento en esta parte inicial. Pero hoy día no voy a hablar mucho, voy a dejar la palabra a nuestros expertos que están aquí y quiero presentarlos rápidamente. De forma que puedan saber quién nos va a acompañar el día de hoy, quién nos va a acompañar también en este programa especializado en gestión de proyectos ágiles que empieza el próximo mes. Y la dinámica de hoy va a ser muy sencilla. La idea es hacer unas preguntas a cada uno de los panelistas presentes en relación obviamente a lo que es este programa y luego dejar un espacio abierto a todos ustedes para que puedan hacer sus propias preguntas. Entonces, aprovechan, como lo mencionó Davor, el botón de Q&A, de pregunta-respuesta que está en la interfase de Zoom para poder poner sus preguntas. Eso nos va a permitir de tener una lista. O si no, también pueden usar el chat para agregar su pregunta si por alguna razón no encuentran este botón. Entonces, con eso quiero empezar rápidamente y quizás en orden de apariencia con el curso, casi en orden. Ahí veo que hubo algunos cambios, pero bueno. Primero, hoy tenemos el más cercano de nosotros, Jack Raymond, que ahí está presente, consultor en Trivium International y facilitador en Lego Serious Play. Es uno de los pocos expertos, digamos, a un nivel tan alto de Lego Serious Play y Jack nos va a acompañar en una sesión sobre justamente el tema de facilitación. Vamos a hablar un poquito más de eso. Luego, siguiendo la dinámica del curso, del programa, perdón, nos va a acompañar durante varias sesiones Álvaro Díaz, que está un poquito más lejos de nosotros porque está en Colombia. Hola Álvaro, que director en la Cuna Estudio Colombia, experto en Design Thinking. Entonces su rol va a ser de acompañarnos en esta fase tan esencial donde buscamos a diseñar un producto pensando a esta experiencia enfocado hacia el usuario. Luego los he puesto juntos porque todos los Martín son no solo de Argentina, pero tienen el mismo nombre. Entonces, Martín Poncio, primero, Martín Poncio, que es Head of Digital Strategy en Execute Argentina, tiene larga experiencia en implementación de equipos ágiles y gestión de proyectos ágiles y nos va a acompañar en una masterclass compartiendo experiencia en una empresa grande, entonces sobre un caso real y va a ser súper interesante de poder escucharlo. Y finalmente, Martín, también el segundo, que nos va a acompañar en varias sesiones desde el inicio, pero también casi hasta el final del curso, tanto en tema de implementación de equipos ágiles, pero tomando en cuenta de cómo estos equipos se pueden implementar de forma concreta y no solo en industria de tecnología de desarrollo software. Luego
luego nos va a hablar de temas de OKR, esta capacidad de alinear los objetivos de toda una organización a través de este método bien interesante. Y finalmente, yo me presento rápidamente. Les voy a acompañar no solo hoy día, pero durante varias sesiones en este programa especializado, desde el inicio hasta casi el final, para asegurarnos que cada participante a este programa construyendo su proyecto, porque es lo que buscamos realmente, no solo aprender, pero construir sobre este aprendizaje, construir un proyecto concreto, un proyecto real, y es lo que les va a permitir mejorar su conocimiento. Entonces, sin más preámbulo, y voy a dejar de compartir, va a ser mucho mejor. Vamos a empezar con nuestra primera ronda de preguntas. Y de nuevo, si alguien a cualquier momento tiene una pregunta o quiere tener una aclaración, lo vamos a responder. Y voy a empezar con Jack. Porque creo que cuando estamos hablando de este tema de facilitación, cuando hablamos de un facilitador, muchas veces se confunde con otro concepto, ¿sabes? ¿Qué es un facilitador? ¿Qué es un coach? Entonces, quiero que Jack nos puede explicar cuál es el rol del facilitador y en el caso de gestión de proyectos ágiles, ¿por qué es importante tener esta capacidad? Buenas noches, Jack. Estás en mute. Mira qué ágil, ya. Hola, Cyril. ¿Cómo estás? Muy bien, ahí cerca. Nos vimos hace poco presencialmente, pero igual un gusto verte de nuevo. Hola a todos, un gusto estar aquí. Y gracias por tu pregunta. No es una pregunta fácil de responder porque no hay una verdad. Puedo dar mi respuesta. Porque sin duda la palabra facilitador o facilitación ha sido usada de forma intercambiable o es usada de forma intercambiable en distintos escenarios. A veces se confunde con entrenador, a veces entendemos el facilitador de una forma quizás más o menos rigurosa. La forma como yo entiendo la facilitación implica, o el rol del facilitador implica aquel que suspende su creencia de cuál es la respuesta correcta, ¿ok? Y que ayuda al equipo a través de preguntas de la forma correcta, en el momento correcto, a ayudar a destrabar las mejores respuestas para así encontrar una solución adecuada. Es decir, el facilitador en teoría no es parte de esa solución. Podría, pero en teoría no es parte de esa solución. Y tiene un objetivo en mente, ¿ok? Luego de entender un poco el problema, ya sea con el sponsor, el líder, la gerencia o quien sea el sponsor a través de un reto en particular, definen un camino y el facilitador lleva a las personas para destrabar el potencial de todos y encontrar la solución en base al conocimiento que los demás tienen. Es decir, no estoy formando a nadie, no estoy ayudándolos a llegar a una respuesta que yo creo que es la respuesta correcta, o que alguien cree que es la respuesta correcta, sino suspendemos ese entendimiento de que hay una respuesta correcta y que la respuesta correcta la vamos a entender si destrabamos el potencial de todos, haciendo las preguntas correctas en el momento correcto y de la forma correcta. Excelente. Excelente. Muchas gracias por eso. Y creo que es interesante porque cuando hablamos en temas de agilidad, puede ser que tenemos en mente estos roles, por ejemplo, que viene de Scrum, donde hablamos del Scrum Master, del Coach Ágil, y efectivamente el facilitador ahí tiene una función que es distinta de lo que entiendo. Y en la parte que va a compartir con nosotros, que se llama Digital Facilitative Leadership, este liderazgo a través de la facilitación, quiero hacerte esta segunda pregunta, pero ¿por qué piensas que un líder tiene que desarrollar estas capacidades como facilitador? Primero, vivimos en un mundo absolutamente complejo en constante cambio. La velocidad del cambio se da cada vez más rápido y ahora, al ser tan globalizado el mundo, tenemos competidores en otros lados del planeta, consumidores o usuarios en algún otro lado del lugar, y no tenemos la capacidad de poder entender todo ese sistema. Entonces, el líder tiene que suspender su creencia de que es el que tiene todas las respuestas y que tiene que hacer que el equipo siga sus propias respuestas. Entonces creo que el líder el facilitador o el líder que adopta habilidades facilitativas es alguien que comprende que las respuestas están ancladas en la gente,
¿ok? Y que su rol es probablemente destrabar el potencial de cada uno, hacer que cada uno pueda operar al máximo, que todos los miembros del equipo o del proyecto o del squad que está formando en ese momento puedan involucrarse al 100% y dar su máximo potencial. Luego, entendiendo el cambio que ocurre constantemente en el mundo, necesitamos espacios para que justamente con ese potencial podemos estar reimaginando constantemente a la organización, a los productos, a los servicios. Esa capacidad de reimaginar es sumamente crucial porque ahora, como entendemos el mundo, las ventajas competitivas duran muchísimo menos que hace 10 años o hace 20. Entonces, es urgente tener estos espacios para que alguien pueda ayudar a todos a poder reimaginar juntos y de forma involucrada. En ese proceso, obviamente, las personas también alinean sus estrategias, alinean también sus propósitos personales. Creo que el líder, cuando empieza a entender este rol, también está facilitando de alguna forma la productividad, y eso implica también facilitar la atención. Y la atención es algo fundamental, uno, para que la gente pueda ser productiva, pero también para que pueda ser feliz y que pueda sentirse involucrada parte de una organización. La forma en donde ponemos nuestra atención es lo que va a determinar si podemos ser personas que nos estamos desarrollando también como individuos. Entonces el líder tiene que manejar todas estas variables, alinear los propósitos individuales, etc. Y si tiene un rol más de arriba a abajo de una persona que cree tener todas las respuestas y su rol es dirigir a que cada uno opere directamente lo que esa persona cree, probablemente en este mundo no va a tener las capacidades para actuar rápido o para que las personas se sientan realmente involucradas con la organización, con el proyecto, con lo que sea, ¿no? Excelente, excelente. Muchas gracias, Jack, por estas preguntas. Obviamente te queda con nosotros para ver lo que va a salir de tanto nuestros invitados el día de hoy, si tienes preguntas adicional. Pero vamos a pasar a la siguiente persona y esta vez quiero preguntar a Martín. Y quiero saber, Martín, ¿es Martín Boschetti? Porque así yo digo en francés, o Martín Boschetti a la italiana. Martín Boschetti, ok, entonces, Martín, yo tengo una pregunta para ti relacionado a tu experiencia, porque tú vas a entrar en este curso en el primer módulo, en el módulo de introducción, hablando de estos primer pasos de transformación ágil, cuáles son las fundaciones que necesitamos para poder empezar a trabajar de forma ágil en un equipo, en una organización. Y a través de la experiencia de la agilidad de industria bastante regularizadas, como empresas de salud, farmacéuticas o otro, muchas veces se escucha que ser ágil en este tipo de entorno es difícil porque hay que respetar normas, existen muchas dependencias. Entonces, quiero que nos puedan explicar cómo podemos ser ágil en este tipo de entornos. Bueno, buenas tardes, noches a todos donde estén. Un placer acompañarlos y conocerlos a muchos de ustedes. Gracias, Cyril. Es verdad, lo que estás comentando es nuestro reto de todos los días. Trabajar en la industria de la salud o empresas de equipamiento médico o compañías farmacéuticas globales tienen muchas trabas y muchas reglas propias que van como en contra de cualquier proceso ágil o cualquier proceso de innovación. Pero bueno, creo que eso le agrega un condimento que nos desafía a ser más precisos y más filosos a la hora de setear un poco lo que se comentaba recién, ¿no? A la hora de facilitar equipos, a la hora de coordinar esos retos personales con los retos de la organización. Y le sumo a eso las distintas capas de lo que tiene que ver con la implementación local, con la estrategia regional y con la estrategia global, ¿no? Cómo se empiezan a conectar también distintas necesidades. Y es verdad que hay muchas barreras, tal vez más que en algunas otras industrias, a considerar, porque si no, no vamos a poder avanzar, y creo que no hay cosa más frustrante en un proyecto de innovación y de agilidad a que los procesos se frenen o que lleguen a estadios en donde no se puedan implementar, con lo cual creo que tener eso en mente desde el momento cero es muy importante. Nos ha pasado con varios equipos de trabajo que no era la primera vez que tenían procesos así de proyectos de innovación, en donde les preguntabas las primeras sesiones o workshops cuál era su anhelo, su principal motivación en este proyecto, y decían que lo que sea que salga de acá, que se haga, ¿sí? Que lleguemos a algo concreto
no importa qué, no importa qué tan radical, qué tan disruptivo. Y creo que también las organizaciones están aprendiendo un poco con la ayuda de gente como nosotros a que no nos podemos comer todo el problema de un solo bocado y que tenemos que ir por pasos más pequeños, que tenemos que poder validar alineándonos con el usuario que corresponda y con la necesidad que corresponda, alineando estas necesidades de cada uno de los equipos y obviamente respetando estos entornos hiperregulados que lo que van a hacer es poner trabas. Entonces, me preguntaban hace un par de días cómo veía tal proyecto, cómo veía la combinación de necesidades con retos y demás, y digo, no hay una fórmula para esto. Lo que sí creo que el mayor desafío, la mejor receta que podemos tener es poder reaccionar rápido y a tiempo, ¿no? Porque van a venir esas barreras, van a venir esos problemas, van a venir esas cosas en donde vamos a tener que iterar y pivotear rápido. Creo que es parte de la agilidad. La misma naturaleza de los procesos en los que estamos involucrados nos da la capacidad de poder reaccionar ante estos entornos que, como bien decía recién, ¿no? Jack, el mundo es complejo, las necesidades y los retos a los que nos dedicamos y a los que trabajamos son complejos en sí mismos. Bueno, a eso le sumamos las propias reglas del juego, que, bueno, como decía, si podemos estar atentos y dispuestos a cambiar a tiempo, me parece que lo vamos a poder ir sorteando y buscándole alguna vuelta. No hay una receta mágica para esto. Sí estar dispuestos y que los equipos sepan que se van a encontrar con eso por delante. Excelente. Entonces, eso es justamente uno de los puntos que vamos a ver. Es como los episodios de telenovela. Nos revela un poquito, pero obviamente tenemos que seguir el siguiente episodio para poder saber las respuestas. Entonces, esta parte esencial va a ser algo súper a compartir juntos, Martín, porque creo que nos va a poder explicar cómo formar a través de estas trabas, como lo dice muy bien, equipos que pueden actuar y ser ágiles, no solo practicar la agilidad, pero lograr a ser ágiles. Y quiero hacer una pregunta a raíz de lo que me está diciendo a nuestro otro Martín, a Martín Poncio, porque ahí estábamos hablando de industria, de farmacéuticas, salud y otro, pero finalmente no estamos hablando de empresas de desarrollo de software, de empresas de tecnología digital. Estamos hablando de otro tipo de industria o de empresas. Entonces, Martín, tengo esta pregunta para ti en relación a la gestión de proyectos usando Scrum en este caso, porque muchos piensan cuando hablamos de Scrum y de la agilidad en general que solo va a funcionar con equipos técnicos de TI, de desarrollo de software. Entonces, si nos puede explicar por qué Scrum está también adecuado para gestionar otro tipo de proyecto fuera de este ámbito. Martín Poncio. Estás en mute. Gracias. Ahí vamos. Primero que nada, hola a todos y todas. Linda pregunta, difícil para contestar breve, voy a tratar de ser conciso. Hay algo que tanto Jack como Martín hablaban recién, que es entender que es un entorno complejo, ¿no? Un entorno complejo, por definición, es un entorno donde no tenemos la respuesta a lo que tenemos que hacer, donde tenemos que descubrirla constantemente. Y en esa búsqueda, lo que hace Scrum como marco de trabajo es, te empieza a cambiar las preguntas que te haces, ¿no? Entonces, en una modalidad más tradicional, la pregunta cuando uno va a desarrollar algo es, ¿cuánto tiempo te lleva a hacer algo? ¿No? Entonces, ahí uno tiene la tentación muchas veces de proyectar a lo grande. Y Scrum te va a empezar a cambiar esa pregunta y te va a preguntar, ¿qué de lo que querés hacer puedes hacer en un ciclo fijo de tiempo? Y eso, fijar el tiempo, te fuerza a enfocarte. Cuando uno se enfoca, lo que empieza a hacer es sacar el desperdicio del proceso o el desperdicio de la idea y empieza a construir desde el valor. Y eso es independiente a cualquier industria. Es cierto, como antes nombraba Martín y como nombraba Cyril, hay ciertas industrias que pueden ser más permeables o pueden tener una adopción más orgánica porque el producto sobre el que construimos es más plástico, como el software. El software tiene un costo de cambio muy bajo y por eso es natural que la agilidad se haya desarrollado primero en la industria del software.
Ahora, lo que es interesante para mí cuando uno empieza a correrse del mundo del software es empezar a tratar de encontrar cuáles son los ciclos de trabajo de mi producto, de mi industria. Entonces, por ahí no tengo sprint de 2 semanas, pero puedo tener ciclos de 3 o 4 semanas. Y cuando uno empieza a encontrar un ciclo que le permite sacar una unidad mínima de producto, es ahí donde empieza a cambiar la dinámica. De hecho, yo tengo ahora algo que me divierte mucho, que estoy aplicando Scrum en un equipo que hace vacunas. Y la verdad que, si bien uno siempre lo dice, haberme ido del software ahí a algo que para mí es muy lejos en el conocimiento, porque en el software yo conozco el proceso de creación del software, pero ¿cómo se hace una vacuna? La verdad que no tengo la más mínima idea. Ahora, poder armar un backlog, poder buscar justamente cómo priorizar, poder tener retrospectivas frecuentes con los equipos, que los equipos tengan espacio de sincronización para que por ahí personas que tienen una expertise empiecen a abrir el conocimiento, cambió en 2 meses totalmente la dinámica de la empresa. Totalmente. Cambió el ownership, cambió el compromiso, cambió la manera de construir hacia adelante, porque empezamos a cambiar las conversaciones. Entonces, digo, en esa línea para mí es interesante empezar a cambiar algunas preguntas y desde ahí empezar a encontrar ese tiempo de ciclo, eso que Scrum llama sprint como el corazón del modelo. Cuando uno empieza a encontrar un tiempo de ciclo propio de la industria, ¿sí? Que es uno de los desafíos que a veces se subestima, porque como la media de Scrum es usar ciclos de 2 semanas, todas las personas empiezan a implementar desde ahí Scrum y dejan eso como una regla, y no buscan descubrirlo. Yo creo que se puede justamente, se puede buscar, se puede implementar, pero sí hace falta mucha vocación de descubrimiento y no aplicarlo como una receta, ¿no? Como decían antes. Excelente, excelente. Muy bien, inicio de respuesta, como dice, es una respuesta compleja y difícil hacerlo en tan poco tiempo, pero creo que ahí tuvimos ejemplo bien concreto y tu experiencia va a ser súper interesante de entender y es a lo que se dedica este programa para personas que no necesariamente están navegando, trabajando día a día en una industria donde creamos software, creamos aplicaciones, creamos, no sé, página web, pero finalmente cómo gestionar un proyecto entre comillas, cualquier tipo de industria. Y como Martín estaba hablando de esta fase de diseño, descubrimiento, me da la oportunidad de pasar ahora a Álvaro. Y Álvaro que va a dictar las clases de Design Thinking. Y quiero saber, Álvaro, en este caso, cuando hablamos de Design Thinking o de diseño centrado en el usuario, pensamos mucho en equipo de investigación que buscan diseñar nuevos productos o servicios desde cero. Pero quiero que nos cuenten un poquito tu experiencia. ¿Por qué es tan importante usar las técnicas de Design Thinking cuando hablamos de gestión de proyectos ágiles? Gracias, Cyril, y gracias a usted por la invitación. Pues escuchándolos a Martín Poncio cuando hablaba un poco de estos sprint y que esto no es como algunos piensan que tiene una receta, ¿no? Y esa receta funciona aquí, vamos a multiplicarla. El tema del Human Centered Design va muy relacionado con el agilismo desde el manifiesto de entrega temprana y continua de valor. Y es cómo podemos hacer procesos iterativos, no necesariamente desde esa fase de exploración, ¿no es cierto? Desde fases donde estamos prototipando rápido, donde estamos iterando. Entonces, digamos que es muy importante tener ese feedback e ir viendo cómo vamos generando ese valor. Igual que el agilismo para el Human Center, es más un mindset, ¿no es cierto? Es más de qué forma yo puedo apropiarme de esto y puedo colaborar con equipos para ir buscando ese valor, para ir buscando de qué forma un feedback va a ser mucho más certero ese producto, ese servicio, esas acciones, ¿no? Y bueno, pues lo decía muy bien también Martín y Jack en el tema del mundo que vivimos, ¿no? En este mundo que algunos llaman VUCA o BANI, y es en toda esa parte de reimaginarnos, ¿no es cierto? Pues necesitamos rápidamente ir cambiando ese valor, ¿no? Para darles un ejemplo, con uno de nuestros clientes, con Uber, alguna vez veíamos que por X o Y motivo, en algunos países en Latinoamérica había sido mal mapeado las calles, ¿no es cierto? Y cuando una persona estaba pidiendo el servicio, pues tomaban este
costumbre de llamar al conductor para ver dónde estaban, ¿no? Cosas que no pasan en otros países, que simplemente uno lo pide y llega. Y el equipo muy rápidamente decía, bueno, vamos a iterar unas soluciones que es unos puntos en donde yo voy a pedir el servicio y vamos a hacerlo muy rápidamente. No necesitamos meternos en un proyecto de rediseñar una interfaz, sino vamos a hacer este servicio rápidamente a ver qué tanto las personas lo van a entender y se van digamos, a empezar a utilizarlo, porque en la experiencia misma, si la persona va a empezar a llamar, pues se puede ahí cortar esa experiencia y pasarse a otro servicio, ¿no? Entonces son equipos ágiles de estas empresas con las que nosotros les ayudamos a iterar y a ir viendo qué tanto ese camino está bien o qué tanto está mal, ¿no? Digamos que lo importante acá es entender que no es solamente en esa etapa de discovery o de exploración, sino que es una etapa continua y también es muy importante interiorizar ese human-centered design. Excelente, que es realmente tomarlo en cuenta y creo que hablando como antes de los sprints no es solo la fase de implementación, pero es parte de descubrimiento continuo, descubrimiento, implementación, validación, recolección de información y ahí avanzamos de etapas en etapas. Y quiero concluir contigo, Álvaro, solo porque de nuevo, y eso lo menciono de experiencia, pero de esta fase de design thinking, cómo no caer en una gestión muy compleja, donde esta fase de diseño termina finalmente ser parte de una cierta forma una gestión en cascada, porque integrar los equipos de descubrimiento, de investigación adentro de la parte de implementación suele ser a veces complejo al nivel quizás de mindset, y tenemos esta tendencia de decirlo, ok, pero su trabajo no es de trabajar con nosotros en este momento, tiene que hacer su trabajo de diseño, investigación, entréganos la cosa, lo implementamos y finalmente caemos del otro lado a hacer un desarrollo en etapas sin beneficiarnos de esta integración completa de los equipos. Sí, mira que esto va también muy relacionado al tema un poco que contaba Martín Boschetti de la industria farmacéutica, en el sentido que al principio las empresas pensaban que iban a tener unos procesos de discovery, exploración, y tal como tú dices, Cyril, ahí está, démoselo a un equipo de tecnología, ¿no? En el caso de farmacéutica nos pasaba mucho de, ustedes hacen eso allá y luego lo pasamos y vamos a ver si Global nos deja, vamos a ver, y empiezan a ver unos temas más allá burocráticos, pero de procesos, donde cae tal cual, como dices tú, Cyril, en esa cascada. Y ahí conecto, muy interesante a lo que Jack hablaba de facilitador, y es que en estos procesos se necesita desde el principio estar con todos los actores que están implicados en cada una de las etapas. Entonces nosotros llevamos a esos equipos en exploración, a los equipos que vienen de tecnología, ¿no es cierto? Porque aquí lo importante es que no se necesita ser diseñador, ¿no? Como lo conocíamos antes, de diseño de producto, de servicio, y que sean ellos los únicos que están en esa etapa de exploración. Entonces los llevamos en los procesos desde el principio para que ellos vayan viendo en esos procesos ágiles de qué forma pueden ellos empezar a iterar, qué forma empiezan a solucionar, qué empiezan a crear. Entonces, porque si no, como dices tú, Cyril, se cae en este proceso de cascada. Y cuando empieza a ver esto de diferentes, digámoslo así, centros de información, va a haber, como llamamos en Colombia, en algunos países, un teléfono roto, ¿no? Entonces la información que quisiéramos, como la típica imagen del manifiesto ágil en el software que muestran, ¿no? Es un columpio y qué es lo que realmente el cliente quiere y qué es realmente lo que el equipo cree saber. Entonces, muy importante, se vuelve ese facilitador para que en los procesos entre cada uno de los equipos. Entonces, digamos que sí tenemos que tener desde el principio, por ejemplo, una herramienta muy interesante que utilizamos, todos conocemos el Canvas, nosotros hacemos un Canvas que llamamos 2.0, que es más un Canvas de proceso, donde invitamos a esos actores del principio para ver todos cómo estamos viendo esos criterios de éxito. Cuáles van a ser esas líneas que vamos a hacer, en qué momento vamos a necesitar mucho más apoyo tal vez para hacer un prototipo funcional, ¿sí? Pero entonces involucrarlos en el proceso e ir viendo en qué momento, por ejemplo, en la etapa de exploración,
puede haber mucho tema de incertidumbre, ¿no es cierto? ¿Y qué porcentaje vamos a tener allí? Mucho más un tema de investigación de usuario, ¿no es cierto? Y en qué momento vamos a necesitar mucho más un tema de desarrollo ya de la solución, ¿no? Pero sí hay que tener desde el principio unas alertas rojas de no caer en esa cascada. Excelente. Gracias, Álvaro. Y creo muy interesante y regresando ahora de cómo está construyendo el programa, justamente el objetivo es construir poco a poco esta ruta de implementación de los proyectos ágiles, buscando a hacer desde el inicio cuáles son los elementos fundacionales para saber efectivamente el tema de facilitador, qué necesitamos de tener como mindset, cómo se conforman los equipos, esta importancia de los equipos multidisciplinarios. Y luego poco a poco vamos a ir construyendo este proyecto usando estos conceptos de design thinking, pero obviamente no dejándolos solo en la fase inicial, siempre integrando eso en parte de un desarrollo iterativo y cada vez buscando aportar su eslabón de valor. Ahora una pregunta que tengo para Martín Poncio que está relacionado porque muchas veces hablamos de los beneficios de la agilidad que funciona muy bien en otras industrias que las industrias de software y se ve a más y más organizaciones que no desarrollan tecnología o tecnologías digital, pero que manejan proyectos, empiezan a trabajar de forma ágil. Ahí hemos visto, hemos escuchado de parte de Martín este ejemplo de una empresa de vacunas, muy interesante. Sin embargo, empresa de tecnología. Cuéntanos, Martín, ¿dónde, según tu experiencia, no podría funcionar la aplicación de la agilidad? Porque no es una respuesta para todo. Vamos a arrancar desmuteándome para no hacer 2 veces el mismo error y aprender en el proceso. Yo creo que lo que empieza a pasar cuando uno implementa Scrum es que muchas veces las empresas no son conscientes de qué están haciendo cuando quieren implementar Scrum. Porque para que Scrum funcione como marco, lo primero que hay que hacer posiblemente es cambiar el contexto y las reglas de la empresa. Digo, Scrum tiene pocas reglas, creo que son alrededor de 11 nomás, que son como muy simples en la explicación, pero son complejas en la implementación. Digo, por ejemplo, Scrum te va a hablar de que los equipos son autoorganizados y no hay jerarquías, ¿sí? Imagínense en cualquier corporación multinacional, donde vos vas a sembrar la idea de que el equipo es autoorganizado y no hay jerarquías. Ya esa discusión que está en los primeros párrafos de la guía es dar vuelta a la compañía. Entonces, lo que suele pasar es, bueno, hagamos Scrum, pero no hagamos todo Scrum. No hagamos Scrum by the book, que es lo que uno dice, ¿no? Entonces, lo que uno empieza a hacer en ese proceso de implementación es desafiar lo menos posible para no hacer tanto ruido en la cultura organizacional o en la estructura organizacional, y empieza a ser un pseudo Scrum, ¿no? Entonces, para mí lo más interesante cuando uno busca implementar Scrum es cómo desafía el contexto organizacional. De hecho, una de las cuestiones uno de los errores típicos que hay sobre todo en organizaciones que buscan transformarse, es, bueno, ok, lo primero que se plantea el equipo de la oficina de transformación o el que esté liderando el proceso es, acá Scrum me dice que hay 2 roles, el de Product Owner y el de Scrum Master y un equipo. Entonces, la primera discusión es, ¿a quién le damos el rol de Product Owner y de Scrum Master? Que es lo más prescriptivo que tiene Scrum. ¿Qué suele pasar en el 95% de las compañías? La persona más senior y que más gana es el Product Owner, y la persona que va a aprender o que va a cambiar es el Scrum Master. Con lo cual ya desde el vamos empieza a haber cierto sesgo en la dinámica de trabajo, porque es natural que la persona que tenga mayor seniority se vaya adueñando de las decisiones del proceso. Entonces, en una compañía que no quiere cambiar y que empieza a tomar decisiones que empiezan a hackear el propio espíritu de Scrum, lo más probable es que Scrum no funcione como tiene que funcionar. Entonces, yo creo que la limitante, más allá de la industria en particular, es cuál es el apetito real de transformación de la organización. Lo común es que y me ha pasado en muchas organizaciones, estando adentro o estando afuera,
que cuando uno le pregunta a una empresa que se está transformando cómo le va el proceso de la implementación de Scrum, de lo primero que te habla es de eventos de Scrum. No, hacemos planning, hacemos dailies, hacemos, ¿no? Y es la parte superficial, que es la parte que se ve. Ahora, cuando uno empieza a escarbar de cómo es esa dinámica de trabajo, cómo se funciona, cuánto es el nivel real de autorización que tiene el equipo, qué decisiones puede tomar el equipo, quiénes toman decisiones del equipo, es ahí donde realmente lo que empieza a pasar es que no hay una búsqueda real de implementar Scrum en términos de cambiar del contexto a los equipos. Digo, recordemos que Scrum y todo lo que es el mundo de agilidad nace de que las prácticas que había en la década del 90 no estaban dando resultados. Y cuando se juntaron a armar el manifiesto, a la conclusión que llegan es, tenemos que darle un contexto de trabajo distinto a los equipos. ¿Sí? Y de ahí nacen los valores y los principios. Y la realidad es que las organizaciones, particularmente las grandes, se quedan mucho más en la superficie del framework y les cuesta mucho más, que es natural, porque tiene que ver con el cambio en la cultura, virar hacia el mindset ágil. Entonces digo, para mí la principal traba pasa por el real apetito de transformación de la organización, por la carencia de sponsors fuerte a veces en ese mismo proceso, porque eso implica tomar decisiones dolorosas, porque hablamos de equipos autoorganizados, equipos sin jerarquías, en donde en la organización por ahí el 95% del management viene creciendo a partir de las jerarquías, con lo cual es cambiarle la regla de juego a una organización, y eso es doloroso por definición. Pues para mí el desafío principal y donde no suele funcionar es cuando no hay un real apetito de transformación. Y eso suele ser más la regla que la excepción en los procesos de transformación. Gracias y gracias por acordarnos este punto importante que nació el manifiesto ágil sobre esta observación que en esta industria del software, porque estas 17 personas que se reunieron ahora un poquito más de 20 años en febrero de 2001 en una bella estación de esquí en Estados Unidos, un lugar tranquilo, de paz, etcétera, para discutir del manifiesto ágil, venían desde esta industria del software, pero estaban basados en marcos de trabajo y de gestión de proyectos que todas las empresas están o estaban usando y siguen usando hoy en hoy. Entonces, creo que pensar que ellos han visto esta necesidad de hacer las cosas diferentes, adaptarlo a este contexto para finalmente trabajar tanto de mejor forma por nosotros como equipo, pero también para el cliente y los usuarios. Y eso es uno de los puntos importantes. Escuchando eso y hablando de este cambio de cultura y otro, tengo una pregunta para Álvaro en relación a esta problemática que viene mucho cuando estamos en las fases, viene en todo lugar, pero mucho en las fases de diseños, cuando estamos trabajando con técnicas de design thinking, donde viene un jefe, entre comillas, para no poner más nombre en eso, y quiere imponer sus ideas. Tiene una idea, tiene una agenda, entonces los equipos ya tienen que ser independientes, autoorganizados o lo que sea, multidisciplinario, pero ahí viene el jefe y trata de imponer sus ideas. ¿Cómo gestionamos esta problemática? Porque eso pasa mucho en las organizaciones para evitar finalmente que esta agenda, escondido o no, impacta la vida del desarrollo de nuestro proyecto o producto o servicio. Sí, ahí muy alineado a lo que hablaba Martín Poncio. Creo que es muy importante construir una sólida base cultural, ¿no es cierto? Y en ocasiones reestructurar esa organización para la agilidad, ¿no? Y cuando hablamos de eso, y lo digo a las empresas, lastimosamente, en muchos procesos se cree que el diseñador está, ¿no es cierto?, haciendo allá en ese proceso su diseño, ¿no es cierto? Y pasa mucho lo que dices, Cyril, ¿no? De llegar y decir, bueno, yo necesito esto rápido, nada que equipos multidisciplinarios, hay un tema de tiempo, pero allí viene también, una vez más, lo que se hablaba ahorita de cómo yo empiezo a construir esas herramientas muy relacionadas a lo que mi organización necesita, ¿no es cierto?
Esto no es una varita mágica, ¿no? Y siempre yo hablo de, para esta cultura se necesita trabajar en 5 pilares, ¿no? ¿Qué herramientas yo tengo? ¿Cómo es el gobierno? ¿Cómo es la estrategia? ¿Cómo son las habilidades que necesito yo tener también y promover dentro de mi organización? Y finalmente, pues hay un tema de gestión del cambio y nosotros lo llamamos siempre que es el Human Center como el core de la organización. Entonces, cuando hablamos de Human Center, no necesariamente es el cliente allá afuera o el consumidor, sino el Human Center es ese proceso de trabajo con quienes yo estoy trabajando, ¿no es cierto? ¿Cómo hago yo para a ese jefe que viene a decirme esto, mostrarle cuál es el valor, ¿no es cierto? Y a qué se va a llegar. Y por eso también son las expectativas que uno tiene de los proyectos, ¿no? Por eso es un ejemplo, recuerdo alguna vez con un banco brasilero donde es un banco líder en Latinoamérica, pero en Colombia no son líderes, ¿no? En Colombia son más o menos el 5º banco. Entonces, obviamente, lo que es presupuesto, temas de innovación disruptiva, pues no tienen la misma, digámoslo así, apertura que pueden tener en otros mercados como Chile o Brasil. Y lo que hicimos fue hacer un proyecto de ir con unas habilidades y empezar a coachear unos equipos, pero poniéndonos unas metas de innovación incremental en procesos internos. Entonces no nos íbamos a lanzar a unos temas de innovación disruptiva, a unos temas de llegarle a un consumidor cuando había unos temas básicos de productos que todavía no estaban llegando. Yo creo que es mucho de trabajar esas expectativas con los líderes, ¿no? Y volvemos al tema que recién abría Jack hablando de liderazgo, ¿no? Entonces necesitamos también ciertas habilidades en ese liderazgo y digamos que son formas de uno demostrar el valor que está teniendo estos procesos, ¿no? Excelente, excelente, muchas gracias. Y eso va a ser perfecto para la última pregunta, o al menos la que tengo, y ahí veo que varias personas han empezado a hacer preguntas, entonces aprovechan para Martín Boschetti en relación a este concepto de OKR. Tú nos vas a acompañar en casi una de las últimas clases o los penúltimo módulo para hablar de este concepto de OKR, Objective Key Results. A veces este concepto de los OKR está presentado un poquito como, no sé si se dice bien en español, pero la polva mágica para alinear los objetivos de la organización. Tenemos este sistema en cascada, objetivos, resultados clave, perfecto, vamos a avanzar todo en la misma dirección y ya, a pesar de una organización que sea en fase de transformación. Pero, ¿qué pasa si primero, si toda la empresa no trabaja bajo esta definición? Queremos usar los OKRs. Entonces, quiero saber si se puede usar los OKR para solo un equipo o eventualmente un proyecto, que a mí me parece súper potente, pero quiero saber eso de mano de un experto que lo ha implementado como tú. Bueno, OKR. Sí, como bien lo dijiste, la pólvora mágica lo entiendo porque haces pum y no queda nada, ¿no? Es como, ¿y ahora cómo seguimos? Claramente es una metodología muy potente, es una filosofía de gestión, básicamente. Es muy simple, muy simple. Para mí es como el KPI 2.0, ¿no? Es métricas asociadas a objetivos para que ocurran procesos y queden establecidos, para que podamos seguir detrás de esos objetivos y no solamente cumplir un KPI y entonces, ¿qué pasó? Bueno, nada, lo cumplí y no pasó nada. Entonces, para mí OKRs viene a transformar un poco el mindset y la cultura de cómo medimos y cómo perseguimos objetivos. Sin dudas de que le viene muy bien al entorno ágil para, para establecer como esos retos, pero que no queden como en un, ok, cumplimos con el sprint, cumplimos con el entregable, cliente contento, equipo contento, vamos por el que sigue y no construimos nada de base, ¿no? Me parece que tiene que ver con la gestión de las compañías y este tema que comentabas recién, si se puede aplicar de forma individual en equipos o si tiene que ver con todo el negocio a la vez, tengo dos miradas. Por un lado, claramente es una filosofía, una metodología de trabajo que involucra a toda la organización, ¿sí? Eh, Tiene este método cascada en donde tal vez esos objetivos anuales corporativos empiezan a tener unos KRs medibles trimestralmente
y esos KRs medibles trimestralmente o Key Results pasan a ser los objetivos de los equipos, que a su vez tienen sus propios KRs, y esos KRs pasan a ser los objetivos de un equipo más operativo, más debajo, y todo está cascadeado y conectado. Suena sencillo, ¿no? John Doerr, aplausos, la verdad que nos hizo cambiar la forma de entender los negocios, pero la complejidad está en cómo se aplica, en cómo podemos realmente establecer esa conexión. En DMO es la tercera vez que lo intentamos y por suerte, como dice el dicho, la tercera es la vencida, lo logramos, ¿no? Logramos hacer que los equipos entiendan para qué sirve esta metodología. Le puedo preguntar a cualquier persona del equipo de los 9 OKRs que tenemos nosotros que me digan al menos 6 y pongo las manos en el fuego de que al menos 6 los van a saber y los tienen muy claros, todo el equipo, de punta a punta. Y a la vez empieza a pasar de que nosotros trabajamos con squads para determinadas iniciativas independientes a los proyectos, iniciativas que queremos fomentar desde la cultura interna, desde las metodologías, desde cómo hacemos las cosas, desde cómo nos conectamos fuera de la oficina. Y para eso armamos squads, y cada squad empezó a armar sus propias metodologías de seguimiento de objetivos, y algunos de ellos trabajaron con OKRs, independientes a los OKRs de la organización. Es decir, tenemos un Squad Plus que busca inspirar y promover el triple impacto. Y ese fue nuestro gran O durante todo un año, y fuimos trimestralmente ajustando nuestros KRs para inspirar y promover el triple impacto, hacia adentro y hacia afuera de DMO de la organización. Y eso luego empezamos a ver de que tenía sentido empezar a conectarlo con la organización. Entonces, empezó a trabajarse como algo individual de un equipo, como una forma de medirnos, de establecer claridad en qué estamos trabajando, qué estamos persiguiendo, pero luego realmente le encontramos sentido a que si es algo que hacemos todos los días, que nos motiva, que nos engancha a hacerlo mejor y que lo queremos encima irradiar hacia todo el mundo, bueno, ¿de qué manera eso se conecta con la organización? Y hoy tenemos como un KR de la organización cumplir con 85 puntos del estándar de gestión de triple impacto, o sea, o certificar como empresa B, como iniciativa. Entonces, empieza a pasar eso, es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Es como, hay que encontrar cómo es esa conexión y no es mágica. Es mucha cabeza, mucho tiempo puesto ahí atrás para ver. Y hace poquito, les estoy diciendo hace 3 meses más o menos, hicimos una sesión de feedback con todo el equipo para ver si los objetivos corporativos les representaban algo. Y nos llevamos una sorpresa que dijeron, la verdad que este y este no nos dicen nada. Y estábamos con un KR que era seguir conquistando el mundo como objetivo, y como KR teníamos lograr 5 clientes nuevos en nuevos países. Y para nosotros era la estrategia comercial. Y el equipo no le decía absolutamente nada. Entonces, nos dimos cuenta de que teníamos que ecualizar algunas cosas y de que esto de que los OKR se construyen de abajo hacia arriba es real. Y que si no generan algo en el equipo, perdón la palabra, pero bullshit. Bullshit corporativo, ¿no? Como se dice por ahí. Muchas cosas que suenan bien, pero que no nos traccionan en el día a día o que no le traccionan al equipo a entender de que esa mínima tarea que estás haciendo, que te lleva 1 hora, tiene que ver con un objetivo estratégico que lograrlo nos puede llevar 1 año. Y ese es el potencial que realmente tienen los OKRs, y que en equipos pequeños o en equipos grandes, obviamente equipos más grandes la complejidad aumenta, pero es, creo yo, todo un gran tema de cultura y de mindset, de qué queremos perseguir y que entendamos por qué estamos dedicando cada minuto de nuestro tiempo, de nuestra vida, básicamente, a nuestros emprendimientos, a nuestros negocios, a cambiar la vida de otras personas. Y realmente es muy motivador cuando uno va viendo que esos KR se van moviendo y que todo el equipo esté involucrado en eso y que no dependen de una sola persona o de un líder o un jefe o quien sea, como lo llamemos, sino que dependen de lo que ocurre entre todos. Y me parece que en ese sentido la agilidad también tiene mucho que ver.
Excelente, muy bien alineado efectivamente y por eso primero en nuestro módulo 0 de introducción en el programa vamos a hablar mucho de estos temas de mindset. Es una base fundacional para luego poder implementar poco a poco el resultado y las cosas concretas usando estos marcos ágiles que vamos a compartir, que sean Scrum, que sean Kanban y gracias a tu apoyo, Martín, también vamos a ver cómo los OKR van a permitir de alinear estos objetivos adentro de varios equipos y equipos que quizás trabajan bajo de marcos distintos, que no necesariamente son equipos que se definen como equipos ágiles. Entonces, con eso concluimos esta primera parte de la conversación. Vamos a pasar luego en la pregunta de la audiencia que está aquí, pero antes de eso, como dice, vamos a hacer una corte pausa comercial. Entonces, nos acompaña que Angélica, perdón, y entonces tengo que compartirlo, diapositiva para que rápidamente Angélica, y lo va a hacer súper rápido, está súper eficiente, nos cuenta un poquito más en detalle sobre los aspectos comerciales de este programa especializado en gestión de proyectos ágiles que empieza el 1 de septiembre. Todavía tenemos algunos cupos libres. Entonces, aprovechamos este espacio. Angélica, buenas noches. Buenas noches, Cyril. Buenas noches a todos los expertos y a los participantes por conectarse a esta excelente clase maestra. Sí, mi nombre es Angélica Mendoza, asesora comercial. Llevo a cargo el programa y tengo el gusto de apoyarlos con informes, dudas e inscripciones en el tema comercial. El programa, como bien lo dice Cyril, está iniciando el 1 de septiembre, como lo pueden ver en pantalla. El horario son los días martes, jueves de 7 a 10 de la noche. Mencionarles que por la conexión al evento se les está activando también el descuento y adicional a ello se les está brindando la opción de financiar la inversión en cuotas sin intereses con cualquier medio de pago, puede ser con tarjeta de débito o también con tarjeta de crédito. Por mi parte los animamos a inscribirse y lograr ser partícipes del programa, de hecho nos quedan pocos cupos. Si tienen alguna consulta comercial, con mucho gusto los puedo ayudar. Y si no, podemos continuar con Cyril y los expertos para que puedan continuar con sus preguntas. ¿Sí? Que tengan buenas noches. Muchas gracias por todo. Súper, muchas gracias. Ya fue corto, me gusta, es súper eficiente a la vena y así podemos seguir con los temas que nos interesan el día de hoy, que es aprovechar la presencia de nuestro panel. Y vamos a empezar con las preguntas que tenemos aquí. No lo voy a tomar directamente en orden, pero vamos a ver qué tenemos aquí. Tengo bueno, primero la pregunta de Luis López, que nos pregunta cuánto tiempo dura el programa. Como así vamos a hacer corto, es un programa de 8 semanas. Como lo mencionó Angélica, son todos los martes y jueves, además de algunos sábados, y además hay algunas clases asíncronas, entonces son una serie de videos. Entonces ahí tenemos más o menos, creo que si no me equivoco, son un aproximado de 80 horas. Entonces eso era para responder a la pregunta de Luis. Luego tenemos una pregunta-respuesta fácil de parte de Vivian. Este programa requiere como requisito un nivel avanzado de inglés. Existirán exámenes en inglés vinculados a la certificación. Todo va a ser en español, al igual que nuestros expertos ahí, si más bien tenemos acentos distintos, pero nos hacemos todos entender en este mismo idioma. Entonces, todo está en español, no necesita ningún nivel avanzado de inglés ni básico, todo está en español desde el comienzo al final, incluido los exámenes de certificación. Entonces, eso era para la pregunta de parte de Vivian. Y ahora entramos a preguntas un poquito más profundas y vamos a aprovechar nuestros expertos aquí, siguiendo con la pregunta de Vivian, que nos pregunta lo siguiente. El proceso ágil dentro de la organización puede apalancar la necesidad de crear un COE o un COE, un centro de excelencia, o adaptar las buenas prácticas de un COE a la PMO como apoyo dentro de la gobernabilidad, adaptabilidad y mentalidad, y adaptabilidad de la mentalidad y cultura ágil.
Entonces, este tema de los COE, este tema de la PMO, cómo estas prácticas ágiles se enganchan con organizaciones que tienen PMO ya establecidas y cómo eso impacta finalmente la mentalidad y cultura de nuestros equipos. No sé, ¿quién no quiere responder aquí? Quizás entre, no sé, uno de los Martín. A ver. Yo, si quieren, me animo a romper el hielo y después sumen lo que quieran. Ya. A ver, parte de lo que yo voy a compartir en las sesiones, yo tuve el privilegio de liderar un COE que miraba alrededor de 30 equipos, de un COE de agilidad. Y hay algo que tiene la pregunta que yo creo que podría ser una trampa. Para mí es un error pensar en una implementación o en adopción de la agilidad desde el COE. Porque pensar la agilidad desde el COE te implica pensar la agilidad en escala desde el momento cero, ¿no? Y cuando vos vas a escalar, cuando arrancás en grandes dimensiones, lo primero que vas a sacrificar es el aprendizaje, porque es muy difícil aprender a escala. Yo creo que los COEs pueden terminar siendo un paso intermedio en algún proceso de escalamiento. Escalamiento es un tópico gigante, pero posiblemente cuando empieces a implementar Scrum o cualquier marco de agilidad o cualquier regla, como decía Martín, de agilidad o como pues un OKR, posiblemente lo primero que te va a hacer crujir son las reglas por las que funciona la PMO, que quiere decir con por ahí personas mirando múltiples proyectos, objetivos disasociados de un foco de valor claro. Entonces, pensar en adaptar la agilidad partiendo de la conformación de un COE para adaptar una PMO es poner el carro delante del caballo. O sea, primero hay que partir desde empezar a tener claridad sobre el propósito de lo que estamos haciendo. De hecho, Martín hablaba de esto de por qué los OKR son a veces se quedan a mitad de camino de asociaciones, y me animo a decir que parte de eso es porque no todas las organizaciones tienen un propósito tan claro como lo tiene DMO. Entonces, cuando desde el comité ejecutivo no le damos claridad de propósito a la organización, después de ahí empezar a pensar OKRs, ya partís mal, porque si no tenemos un propósito claro mirando a un cliente, después vamos a tener pseudos OKRs que nos van a hacer mover una operación sin mucho sentido. Entonces, como para redondear la primera parte de la respuesta es, para mí un COE nunca debería ser un punto de partida, porque eso le va a agregar mucha complejidad a un proceso de aprendizaje que debería partir de lo simple, y a partir de lo simple escalar. El otro día leí una frase de Jeff Sutherland, el autor de la guía de Scrum, que decía, si no puedes con Scrum, no escales. Entonces, partir de un call es partir de una mirada escalada. Gracias, Martín. Y vamos a Martín Boschetti, quería también dar su interpretación. A ver, yo no tengo experiencia en la coordinación interna de equipos, ni de Scrum, ni basados en PMOs. Nuestra implementación de agilidad es más hacia el afuera, hacia cómo en las empresas, en las corporaciones, en nuestros clientes podemos ayudar con metodologías ágiles, con herramientas de innovación, design thinking y demás, a que las cosas sucedan, a que los proyectos sucedan. No tengo nada específico para agregar a la pregunta, pero estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Martín respecto, y se comentó hace un rato también lo mismo, respecto al propósito y a no poner una cosa por delante de la otra. A veces es tan básico como entender al problema que estamos abordando, entender cuál sería un mejor roadmap de aplicación para poder avanzar en pasos graduales que nos permitan validar, que nos permitan construir a la medida de las posibilidades que tenemos, y luego setear la infraestructura, la tecnología, los equipos, las metodologías, todo que vaya acompañando ese crecimiento. No solamente pensando en el producto, en la escalabilidad del producto, creo que también tiene que ver con
la escalabilidad del mindset y la cultura como equipos. Y sin duda de que ahí todo este entorno de agilidad con herramientas, con formas de coordinarlo, como recién comentaba Martín, que estuvo a cargo de 30 y pico de equipos. Bueno, eso implica que hayan pasado por un proceso hasta llegar hasta ahí. Sin duda eso no podría haber estado al inicio, ni se podría estar escalando sin tener esa estructura coordinada. Entonces, creo que tiene que ver también con el aporte que yo hago es ponernos el zapato a la medida o para el tipo de actividad que vamos a hacer. Si no vayamos a jugar al fútbol con zapatos de cuero porque nos va a doler todo, ni al revés. Me parece que tiene que ver también con adaptarnos en metodologías. Acá estamos hablando específicamente de Scrum, de agilidad y con todo lo que eso implica. Tiene una base teórica muy grande. Yo lo saco de esa base teórica y lo pongo en analogías como más mundanas, es decir, llevemos todo el proceso, los equipos, el mindset, las herramientas, la cultura, a la altura que necesitamos para el estadio en el que estamos. Y creo que ahí nosotros, como facilitadores, como operadores de ese tipo de proyectos, lo decía Jack al principio, nuestro rol es sacar la mejor versión de esos equipos, sacar la mejor versión y encontrar esas preguntas y respuestas de la mejor forma posible en el momento correcto. Me parece que va por ahí. Quiero complementar una cosa chiquita que dijo Martín, que no quiero que se pierda, es muchas veces la simplicidad en las grandes corporaciones genera mucha incomodidad, porque expone que hay un montón de cosas, de trabajo que se hacen que no tienen sentido. Entonces, hay una respuesta natural a querer justificar cosas que cuando uno lo mira desde la simplicidad, desde el pensamiento lean, desde a lo esencial, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos movemos? ¿Por qué estamos organizados de esta manera? Son preguntas simples que generan mucha incomodidad y no siempre las organizaciones tienen ganas de atravesar ese proceso de poner esas respuestas arriba de la mesa. Entonces, para mí la simplicidad es fundamental, la búsqueda de la simplicidad es fundamental. Te agrego 30 segundos algo respecto a esto. Nos fuimos lejos de la pregunta original, pero tiene que ver con esto. Nosotros trabajando en Pharma, muchas habrán visto muchos eslogans y cosas de mejorar la calidad de vida, ¿no? ¿Quién no dice en la industria de la salud y demás, mejorar la calidad de vida? Entonces, cuando empezamos a trabajar con algunos equipos, a veces en etapas de alineación y de discovery, empezamos a escarbar, porque en cada patología mejorar la calidad de vida es muy distinto. No es lo mismo mejorar la calidad de vida de un paciente oncológico que de un diabético, que de un chico de 3 años recién trasplantado. Entonces empezamos a escarbar y llegamos a que mejorar la calidad de vida y cómo podemos innovar en eso, era tan simple como lograr que esa persona se pueda levantar de la cama, que esa persona se pueda dar un baño por sí misma, que pueda comer o que pueda volver a subirse a una bicicleta. Cuando llevamos los proyectos, los challenges que estamos persiguiendo, estoy hablando de una industria farmacéutica que mueve miles de millones de dólares en el mundo en I+D, cuando llevamos todo ese entorno de estructura, de organización global y demás, algo tan simple y tan complejo como hacer que esa persona pueda volver a dar un paso hacia adelante, se desarma todo, ¿no? No hay estructuras, no hay metodologías, bueno, a ver, todos somos personas que podemos hacer algo por eso. Una vez que nos deconstruimos hasta ese punto, es el momento para empezar de vuelta y decir, ok, ¿cómo lo logramos? Porque tenemos todo dado para hacerlo. Tenemos a los equipos, tenemos los recursos, tenemos las metodologías, tenemos la capacidad, pero hasta que no desenmarañamos toda esa complejidad que está anudada en sí misma y complejizada en sí misma, con sus propias reglas, es muy difícil que podamos ser ágiles. Es una manguera que está toda anudada, el agua no fluye. Recién cuando la podemos desatar es momento de solo abrir el grifo y empieza a correr. Entonces creo que en la agilidad, en toda esta pregunta que decían recién de qué poner primero, si esto o lo otro, tratemos de simplificar, tratemos de ver dónde están los nudos y una vez que pudimos establecer la ruta correcta, la cosa va a fluir, porque tenemos la capacidad todos de hacerlo. A riesgo de que digan que los argentinos hablamos mucho, dejo la última y me muteo, pero eso que dijiste, vieron que yo le dije antes que estaba laburando con un laboratorio y que había cosas simples. Una de las primeras preguntas, ellos también hablaban de simplificar la vida de los operarios.
Una de las primeras preguntas que decimos, che, ¿cuántos de ustedes vieron a un operario trabajar? ¿Saben en qué condiciones trabaja? A la gente que está en el laboratorio. Ninguno lo vio, ninguno lo había visto. Poner esa pregunta, lo primero que dice es que toda la gente que estaba en el laboratorio quiere ir a conocer al cliente. Y ahí ya se rompe los roles tradicionales de el comercial mira al cliente. Somos todos mirando al cliente partiendo de una pregunta simple. Es, vos estás trabajando para esta persona, ¿la conoces? Ahí seguro Álvaro, digo, debe tener como un montón esto que traía antes de la mirada Human Design en todos los puntos, ¿no? De organizaciones. Ya no es el que diseña, el que mira a la persona, sino es parte de nuestro mindset como alguien que construye, que entendemos que construimos para personas, y que si no la tenemos y si no le damos lugar a la empatía como parte de nuestro día a día, eso va a caer en el saco roto y no va a funcionar. Correcto. Y importante resaltar que en el manifiesto ágil, de los 12 principios del manifiesto ágil, uno de ellos, la simplicidad, es esencial. Y cuando se pregunta, y eso es un ejercicio que vamos a hacer juntos con los participantes en el diagnóstico ágil, y preguntarnos en relación a la dificultad de implementar este principio en la organización, y eso lo he vivido con muchos equipos, muchos dicen hay muchas resistencia a implementar este principio de la agilidad. Es difícil para la organización de lograr a trabajar sobre la simplicidad a varios niveles. Hablamos antes de estos sin jerarquía, equipos organizados, etcétera. La agilidad tiene esta tendencia a horizontalizar la organización, pero eso significa que en el camino hay ciertas personas, hay ciertos puestos de trabajo que se ponen en jaque, y eso genera esta resistencia muchas veces hacia la implementación de la agilidad. Entonces, las trabas son muchas veces relacionadas a la estructura misma de la organización. Bueno, espero, Vivian, que ahí te hemos dado una primera exploración sobre estos temas de agilidad. Al menos tu pregunta ha permitido de tener varios puntos de vista. No sé si Álvaro o Jack, para que no solo los argentinos hablan, quieren agregar algo sobre esta pregunta, o si no, pasamos a la siguiente. Sí, no, solamente para corroborar, totalmente de acuerdo con Martín Boschetti y Poncio en lo que responden, y me hizo pensar mucho. Alguna vez cuando llegábamos a empresas vemos que tienen un laboratorio de innovación gigante, ¿no? Y no hay ningún proyecto, ¿no? Entonces le han metido todo para hacer una infraestructura, ¿no? O le han metido todo para un entrenamiento, pero resulta que culturalmente no han cambiado el mindset. Entonces sí, totalmente alineado, ¿no? Como dice Martín Boschetti, empecemos por cosas muy simples y después vamos a ver cómo es la gran ganancia, ¿no? Muy buena analogía con la llave de agua, Martín. Excelente. Y Jack. Yo siempre partiría de entender por qué quieres esto, por qué quieres ser ágil, entender una organización que está en ese proceso de querer transformarse, ¿no? Entender un poco cuáles son los paradigmas estratégicos que tienen en la organización o en las gerencias. Esta noción de simplicidad la comprendo, y hay veces que podría decir, sí. Sobre todo, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo bien sencillo, ¿no? Había, creo que fue Martín Boschetti que mencionó este objetivo, creo, que era conquistar el mundo, y que no significaba nada para nadie, creo. ¿O entendí mal? ¿Sí? Había esta noción de que esto no significa nada, y a veces, no digo que necesariamente es el caso, pero a veces en esta búsqueda de limpiar todo, pierde sentido. Es como, significa tan poco que no significa nada. Y este tipo de compromiso, o sea, al final lo que hace que la gente ejecute es el compromiso que tienen con los objetivos, con las acciones, con los propósitos. Ese compromiso parte probablemente, creo que de esas conversaciones complejas, como han estado diciendo, ¿no? El sacar estas preguntas difíciles, observar, tener esas conversaciones bastante complejas. De hecho, hay una autora que me gusta bastante, que es Rosabeth Kanter, que dice que no se trata de los valores que la organización articula, sino se trata de la conversación que te lleva a ellos. Y eso genera a veces un nivel de complejidad, pero que lo que termina otorgándote es
verdadero compromiso, entendimiento. Hay veces que buscamos esta simplicidad porque creemos que nuestro cerebro no va a recordarlo, ¿no? Queremos recordarlo, así que por eso hagámoslo un poquito más limpio, pero creo que no se trata de nuestra capacidad de memorizar o recordar algo, sino la relevancia que puede tener algo. Entonces, solo me quedé con eso, con que, oye, a veces quizás podemos no tenerle miedo a la complejidad si es suficientemente relevante para ese equipo, porque así es donde se van a comprometer. Gracias, Jack. Siendo tú mismo, y me gusta mucho, ahí también pueden descubrir también a través de esta conversación nuestros expertos que nos van a acompañar y siempre poniendo preguntas adicional, poniéndonos a reflexionar sobre ciertos puntos tan esenciales de lo que vamos a tratar. Quiero cerrar eso con, y Martín nos decía de Jeff Sutherland, que ha desarrollado Scrum o que fue parte del equipo de desarrollo. En la guía Scrum hablan de ser pragmático y también creo que en relación a la pregunta de Vivian a este punto, tenemos que ser pragmático cuando lo buscamos a implementar, no estamos hablando de cosas tan complejas finalmente. Entonces Vivian nos dijo que está muy claro y que se queda con lo que dijo uno de los panelistas, que apetito de transformación puede tener la compañía. Entonces, perfecto, ya estamos con esta pregunta, muy bien. Y vamos a pasar a una siguiente pregunta de una persona anónima, pero va a ser interesante, hablando de herramientas digitales ágiles o tecnología que se usan en proyectos ágiles. Entonces creo que ahí va a disparar quizás un montón de respuestas. Existen cientos, sino miles de herramientas, servicios, software para poder manejar nuestros proyectos, manejar nuestro trabajo. Quiero resaltar que durante este proyecto, para poder aplicar este conocimiento y hacer un seguimiento del proyecto, vamos a usar una herramienta que se llama Trello. Eso les va a permitir de practicar estos temas de agilidad y entender cómo aplicar estas técnicas ágiles durante todo el desarrollo del curso, pero obviamente es uno de tantas herramientas que están a disposición. Si hablamos de Scrum, si hablamos de Kanban, si hablamos de Design Thinking, existen tantas. No sé quién quiere empezar, solo en base de su experiencia, ¿cuál es la herramienta genial que están usando o que nos recomiendan usar? Zoom. El Zoom. Pero muy buena herramienta, efectivamente. O sea, creo que muchas de las cosas que puedo hacer presencial, no todo, pero muchas de las cosas que puedo hacer presencial, probablemente pueda manejarlas simplemente con el Zoom. Entonces, empezando porque el Zoom es una excelente herramienta que capta bastantes cosas, genial. Después, como tú has dicho, Trello, Slack, no sé, Mural, si quieres, o hasta no sé, hasta el Google Docs es genial para colaboración digital, o sea. Yo quiero dar uno, es Post-it. Creo que 3M quizás fue uno de los inventores de la agilidad o del Design Thinking, porque consumimos tanto Post-its. Existe en la versión digital, pero no es digital, pero creo que nunca falta tener uno y el bolígrafo también. No sé, Álvaro, o Martín, ¿qué usa como herramientas? A ver, Álvaro, no sé si quieres tomar la posta vos. Bueno, no, ahorita que mostrabas, y yo sí soy muy de la vieja guardia en esto del Post-it, ¿no? Obviamente, recuerdo cuando empezó la pandemia, leía el tema de esta gran startup, pues ya gran compañía Mural Argentina, donde muchos años estaban allí trabajando y como que nadie les paraba bolas, como decimos en Colombia. Y ya después, apenas llegó la pandemia, mis equipos, por ejemplo, ya sin Mural o Miro, no podían, ¿no?, hacer estas sesiones, etcétera. Y llegan estas herramientas que están ahí, que son muy importantes, ¿no? Pero sí, las herramientas mías, ese post-it que está allí, yo creo que hay un tema que sí es importante y es cómo potencializo yo con esas herramientas tecnológicas, ¿no? Ese gran potencial que tienen, porque aquí estamos desde varios países, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros a través de esas herramientas hacer tal vez sesiones mucho más rápidas? Por ejemplo, ahorita que hablaba Jack con el Google Docs, lo trabajábamos desde mucho antes de la pandemia y me parece genial, es una herramienta que trabajamos muchísimo y creo que están allí para potencializar el trabajo en equipo, ¿no?
ahí para complementar lo que decía Álvaro y Jack, yo no quiero ser reiterativo, pero vuelvo a lo que hablamos antes de simplicidad. Yo me he cansado de ver compañías que invierten como mucha guita en licencia de Jira, licencia de Microsoft Teams. Hay un montón de herramientas que son software diseñados para el seguimiento de proyectos y que se habla muy bien con la dinámica de Scrum o Kanban, y termina habiendo un problema en un punto donde, como toda herramienta, termina teniendo configuraciones pesadas, ¿no? Entonces, esas configuraciones pesadas terminan adaptando la dinámica del equipo a la herramienta. Y eso muchas veces es un problema en la búsqueda de la agilidad. Yo particularmente desaliento mucho invertir en herramientas de tecnología tipo Jira al principio, sobre todo porque lo que te va a pasar es que la configuración o la predeterminación de procesos que vos hagas de Jira va a marcar el ritmo de trabajo del equipo. Yo prefiero arrancar con herramientas mucho más livianas como Mural o Miro, que es lo más parecido a un tablero en la pared, como decía Álvaro, que en el fondo lo que termina haciendo es un proceso más limpio para el equipo. O sea, el equipo va a tener mucha más autonomía para pensar qué información necesita tener, en qué manera desarmarla, gestionarla, y que por ahí, si en algún punto de madurez de la organización necesitamos tener herramientas un poco más robustas, las construyamos de la experiencia, y no al revés, no que definamos invertir en herramientas en base a supuestos, sino que al momento de tener el aprendizaje suficiente y la madurez suficiente con el equipo, demos un paso más en vías de la sofisticación de qué herramientas usamos. Esto en software se usa mucho. Vos en los modelos tradicionales empezás construyendo desde la arquitectura del software y por último construir las capas de UI. Para mí los mejores equipos son los que primero construyen el UX de la aplicación y desde ahí van definiendo la arquitectura, ¿no? Que es muy complejo hacerlo de esa manera, porque necesitas cierta madurez en los equipos para poder tomar decisiones de forma mucho más liviana, pero en las herramientas pasa lo mismo. Yo, de vuelta, tiendo a desalentar, arrancar por herramientas diseñadas para la agilidad, y prefiero que los equipos vayan descubriendo la mejor forma, y en ese proceso de descubrimiento vayan seleccionando las herramientas que mejor le resulten y que más valor le traen al equipo y a la organización en el grado de madurez que tienen. Sí, y quiero complementar algo porque me hizo pensar mucho Martín. Ahorita justo cuando estamos hablando, yo tengo aquí todas las notas mientras van hablando porque sí soy muy de lapicero, ¿no? Hace algunos meses una compañía americana se me acercó para una herramienta digital que ya está diseñada con los templates, con el proceso, con el paso a paso. Y yo decía, es increíble a lo que hemos llegado de complejidad, ¿no? Entonces ya casi te escriben lo que vas a encontrar, ya mejor dicho, el equipo nomás pone unas palabras, ¿no? Y yo decía, volvemos al tema de la simplicidad, ¿no? A qué tanto yo necesito sentarme, rayar, tener unos post-its, ¿no? Unas herramientas muy parecidos a lo análogo, ¿no es cierto? Pero a qué hemos llegado, que se cree que entonces este programa es el que va a construir todo esto, ¿no? Como que ya la herramienta está allí cuando, vuelvo y digo, necesitamos es potencializar a través de la tecnología y no que llegue ya listo como una receta, ¿no? Llenen esto y ya queda perfecto, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que tener mucho cuidado y volver a lo simple, ¿no? Yo quiero agregar ahí, Cyril, un poco de las dos puntas, ¿no? Me acuerdo, yo soy diseñador industrial y siempre se nos recomendaba empezar a diseñar con un lápiz en la mano y no con un ordenador. La tecnología del 3D es fantástica, nos permite hacer un montón de cosas y demás, pero si te quedas ahí, perdés la habilidad de conectar tu cabeza con tu mano y de esa flexibilidad que te da la mano alzada, ¿no? Creo que en este sentido pasa lo mismo, un poco lo comentaba Martín recién, de que si vamos directo a las herramientas nos podemos perder la capacidad de pensar. Nos pasa lo mismo con Google Maps y científicamente comprobado. Cuando manejamos sin Google Maps, activamos lugares del cerebro que con el mapa ahí ya no funcionan más. Y nada, me parece que es un tema, ¿no? de sentido. Y respecto a herramientas, siendo que hay un montón, yo creo que lo importante es que establezcamos un proceso detrás.
un proceso, un flujo de trabajo que el equipo entienda y que tenga sentido, ese stack tecnológico que montemos, sea más complejo o más simple, pero que no nos pase. Nosotros usamos mucho Mural, Miro, usamos Figma, usamos Slack. Slack es revolucionario, deshabilitó por completo a los WhatsApp, los tiempos de horarios personales, ¿no? Los canales, es espectacular, pero digo, tiene que estar bien sistematizado de en dónde empiezan a viajar las cosas y cómo siguen su viaje, ¿no? Porque un mensaje en Slack, en un canal de un proyecto, no puede quedar perdido ahí. Por ser ágil y por todo, después, bueno, ¿quién toma las decisiones? No, te lo dije por el Slack o quedó grabado en el Mural. En realidad teníamos en el Google Drive, ¿te acordás que? Y eso cuando lo llevamos hacia la afuera, que tenemos que generar un entregable con una cierta codificación, etcétera, para un cliente, poder revisionarlo y todo, para mí es clave el proceso. Si no establecemos el proceso, podemos tener las mejores herramientas, más simples o más complejas, no importa, que si no tenemos un buen proceso de punta a punta del servicio que prestamos, del proyecto, puede ser caótico. En el mundo analógico y en el mundo digital, en cualquiera de los dos. Me parece que en este tema de las herramientas refuerzo eso, ¿no? Como tener claridad de cómo va a ser el flujo de trabajo, el flujo de la información, donde vamos a tener trazabilidad de la agilidad. Porque a veces somos tan ágiles que no dejamos huella, ¿no? Entonces, ¿dónde queda grabado el camino que estamos haciendo? Y que deje una huella, que deje tranquilidad también a los equipos, a la trazabilidad, que es importante en todo tipo de proyectos. Y ahí me hace acordar, no, anda Jackie, después cerramos esta pregunta sobre esta reflexión. O sea, creo que así como las herramientas pueden ir creándose en base a los equipos, también los frameworks, ¿no? Pero yo sí creo que, así como decía Martín B. Boschetti, esta noción de no solo la conexión con las manos del cerebro, o sea, en todo este rato que hemos estado hablando, he estado construyendo, porque no solo es la filosofía con la que creo que podemos hacer mejor las cosas, pero es fundamental que vayamos nosotros también construyendo lo que queremos hacer. Y hay algo que quiero agregar a esta noción de las manos y el cerebro, que es esta noción de la densidad de atención. Y o sea, nosotros al final todos estos procesos lo hacemos porque queremos acelerar el aprendizaje de las personas para que por ende puedan ejecutar también mejor. Entonces, la densidad de atención es esta noción que a mayor densidad, mayor capacidad de generar memoria, recuerdos o aprendizaje. Y la densidad es cantidad de atención ininterrumpida por la calidad de atención que tenemos. Entonces, a veces algo muy complejo en estos sistemas puede literalmente cortar nuestra atención y desacelerar el proceso, hacerlo muchísimo menos ágil. Hasta el mismo Zoom, hoy día no hemos tenido estos problemas, pero estás muteado, esas interrupciones que pueden haber, o estás ahí, en cualquier tipo de proceso de aprendizaje, eso puede, no voy a decir catastrófico, pero puede ralentizar muchísimo, ¿no? Sí, sí. Tenemos 5 minutos solo para poder terminar, entonces vamos a terminar eso, pero quiero regresar y cerrar esta pregunta sobre y no olvidar estos valores de agilidad que nos dice individuos, interacción entre individuos sobre procesos y herramientas. Las herramientas son importantes, los procesos son importantes, pero no olvidar de nuevo que estamos ahí conversando, necesitamos interacción, necesitamos escucharnos y a veces caemos detrás de eso y pensando a algunos de los ejemplos que han dado, y me ha pasado en temas de clases o consultoría, donde finalmente la gente quiere tener la respuesta. Dice, ok, eso es un lienzo, empezamos a poner post-it a reflexionar. No, pero no nos poner el canvas exacto como lo que es, porque lo queremos reproducir exactamente de la misma forma, o queremos tener exactamente la forma de hacer el tipo de presentación, y perdemos este lado de creatividad tan importante, esta conexión que tenemos con el lápiz, con nuestro post-it, se pierde mucho ahora y es tan
muy importante y está demostrado. He leído hace poco de nuevo otra investigación sobre esta importancia de escribir de forma manuscrita, y eso nos da una capacidad de poder guardar la información, conservar la información de forma tan eficiente en comparación a como lo hacemos con un teclado en la computadora. Entonces, y pensando a otro valor que era sobre la documentación, no es porque trabajamos de forma ágil que debemos dejar de documentar el trabajo que estamos haciendo. Importante también. Entonces, cerramos con eso. Había una pregunta de Luis, pero que se ha ido, que preguntaba si el curso de presencial es un curso 100% virtual. Todos estamos en diferentes lugares del mundo, entonces vamos a darlo 100% virtual. Entonces, aprovechamos eso. No hay que tomar el carro y manejar horas en Lima para poder llegar hasta aquí en la UTEC. Es abrir la computadora con Zoom y así lo vamos a hacer. Y finalmente, la última pregunta de parte de Sebastián. Desde su perspectiva y experiencia, ¿creen que KPIs o los KPIs como el NPS o el índice de satisfacción de cliente pueden asociarse al éxito de proyectos gestionados ágilmente? Un KPI como esos pueden relacionarse a valor para los clientes. No sé si alguien quiere comentar sobre eso, el tema del índice de satisfacción o el NPS, como siempre buscamos a medir eso, y cómo eso se relaciona al éxito de nuestros proyectos ágiles. A ver, yo creo que el éxito de un proyecto es una métrica de eficiencia, mientras que el NPS no es una métrica de eficiencia, es una métrica de calidad, de satisfacción. Están un poco cruzadas en la pregunta. Yo creo que hay métricas, la respuesta es, creo que hay métricas mejores para medir la eficiencia de un proyecto que el NPS. No quiere decir que el NPS no nos pueda decir algo, ¿no? Si los clientes están contentos o no. Pero el cliente puede estar contento y podemos haber sido súper ineficientes. Entonces no nos está terminando de decir nada respecto al KPI que está buscando de la agilidad. Creo que hay métricas que tienen que ver con los porcentajes de bugs que podría tener una solución o con los porcentajes de iteraciones, la cantidad de iteraciones, el porcentaje de desvíos respecto al tiempo planificado inicialmente. No sé, puede haber otras que son mucho más concretas respecto a la eficiencia que meramente la satisfacción del cliente. Y creo que también hay un tema ahí que es mirar hacia adentro o mirar hacia afuera. ¿Dónde está el problema? Creo que en una cuestión de eficiencia es más hacia el adentro y probablemente el problema, la solución la tengamos nosotros, mientras que en el NPS estamos tratando de mirar la solución o la opinión de un tercero o un externo y nos puede dar miradas distintas, perspectivas distintas y nos puede llegar a confundir también. Sí, yo creo que justo lo que dice Martín me hace pensar. Hoy tuve una anécdota de un servicio al cliente, ¿no? Llamé para un material que tenía que cambiar. El servicio de la persona fue excelente a nivel de la forma en que tomó mi problemática, pero al final no pudo resolverme el problema, porque era un tema del sistema, ¿no? Siempre no, es que la compra fue por web y estás llamando al call center donde, etcétera. Entonces al final me dice, ¿puedes por favor calificar el servicio, la experiencia, ¿no? Y las preguntas están relacionadas mucho más a la forma en que me atendió, ¿no? Pero al final se pregunta uno, ¿soy un cliente satisfecho? Yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con todas estas métricas, porque realmente está aliviando mi punto. Al final de la llamada no pude resolver mi problema, ¿no? Entonces, y totalmente de acuerdo, ¿no? Hay métricas que la gente las toma, ¿no? Para, hay veces decir, mira, este es el porcentaje de personas que están diciendo que está bien, ¿no? Entonces también es algo que yo creo que hay que tener con mucho cuidado. Gracias, Álvaro. Totalmente de acuerdo, Álvaro. Experiencia compartidas. No sé, Martín quería agregar un punto sobre esto. No, un comentario chiquito. Yo he luchado mucho contra organizaciones que toman el NPS como una especie de métrica iluminadora y toman todas las decisiones mirando al NPS. Yo creo que el NPS estadísticamente tiene ciertos riesgos de qué información nos da, sobre todo cuando uno la mira en el tiempo.
y mismo es una métrica que es difícil hasta de trazarla mes a mes. Digo, para mí, cuando uno mira mes a mes la curva de NPS, hay ciertos sesgos de cómo se mira la data que yo tiendo a desalentarlo. Yo creo que buscando o desarrollando soluciones para clientes, yo trato de mirar siempre la adopción que tienen esas soluciones y busco generar métricas en torno a la adopción. Y mejorando la adopción, tiendo a entender mejor cómo esa solución funciona en un contexto real y tiendo a creer que focalizando en la adopción, vamos a entregar más valor al cliente. Es por lo menos lo que yo siempre trato de alentar y que todo el equipo esté mirando la adopción de lo que construimos. A veces es más simple, a veces es más complejo, pero para mí el foco principal a medir que está en torno a la adopción de las soluciones. Muy Haré bien. un detalle acá en el tema de OKRs. La respuesta puede ser sí o no, dependiendo cuál sea el objetivo que está arriba de ese KR. Entonces, si el objetivo es clientes felices con productos de una extrema calidad, fantástico, vamos a ver el NPS. Ahora, si el objetivo es rendimiento de equipo o proyectos eficientes que sean state of the art, no sé qué, y el NPS no nos va a decir nada. Entonces, ahí creo que entra en juego la filosofía de OKRs como potenciador de qué queremos medir y qué nos sirve medir para cumplir con algo más allá del KPI. Muy bien, muy bien. Creo que con eso hemos logrado a cerrar todas las preguntas y casi perfecto adentro del tiempo, pero quiero aprovechar. Sebastián está muy contento con la respuesta, está perfecto. Y tenemos una última pregunta. Voy a abusar de su tiempo, chicos, pero John nos dice, ¿los OKRs son para los equipos o los proyectos? Creo que lo hemos tocado, pero Martín, si lo puede precisar de nuevo, y creo que eso es una parte importante. Sí, el día 8 de noviembre vamos a dar la respuesta específica. Qué bien, excelente. Si es para los equipos o para los proyectos. Sí, aplica a todo nivel de la organización. Desde la teoría, aplica a la organización a nivel de objetivos corporativos anuales que bajan a objetivos trimestrales por equipo y que bajan a objetivos hasta mensuales por proyecto. Se llama cascadeo y es una de las formas de establecer OKRs. Como toda empresa de diseño, nos dedicamos a hackear los procesos, con lo cual hicimos nuestra propia metodología de OKRs y eso sí se los voy a contar el 8 de noviembre. Excelente, gracias Martín. Y creo que eso es muy bueno, una conversación muy rica, hay mucho más que compartir y participando a este programa van a poder aprovechar al máximo la expertise, la experiencia de todas las personas que están aquí presentes y los demás expertos que se van a juntar con nosotros. Vamos a terminar con una última palabra de cada uno de ustedes, totalmente abierta para que podamos cerrar lo de hoy. Empezamos con Jack. Jack, antes de despedirte, ¿qué nos quiere decir? Estás en mute. No, quería probarlos. Una última palabra. No sé, chao. Chao. Gracias por el tiempo. Vamos a hablar, no sé, vamos a tener opiniones diversas, que creo que eso es lo que construye el conocimiento. Excelente. Gracias, Jack. En orden, seguimos con Álvaro. Última palabra de Álvaro. Bueno, nada, muchas gracias una vez más por la invitación. Creo que tenemos aquí pues unos expertos sobre todo en diferentes industrias, prácticas. Entonces creo que vamos a tener unas discusiones muy interesantes y un tema es que hay mucho en la práctica, ¿no? Entonces también es ver temas reales y cómo los asistentes van a poder ponerlo en práctica en sus proyectos, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, así es que muchas gracias una vez más, Cyril, y mucho gusto a los otros expertos. Gracias, Álvaro. Y seguimos con Martín Poncio. Tu última palabra.
Ahí complementando lo que decía Álvaro, escuchando un poco la conversación de hoy, a mí me da ganas de ir a escuchar a las otras personas tomar el curso. Creo que van a haber cosas como súper jugosas. Creo que está bueno esto de, más allá de lo que dice la teoría, poder enriquecerlo de distintas miradas, porque al final del día la teoría la pueden consumir gratis en internet. Creo que me parece que buscar que cada participante traiga experiencias distintas de distintas industrias, marcos, creo que va a ser como muy enriquecedor el proceso, así que me parece que es una muy buena idea, así que gracias por dejarme ser parte del espacio. Gracias, Martín. Y terminamos con Martín Boschetti. Mi palabra es expectativa. La verdad es que no sabemos quiénes están del otro lado. Como decía recién, ¿no? Álvaro, en el sentido de que tenemos distintas prácticas, distintas formas de ver esto, y creo que ese es el valor real, el que podamos crear juntos. Coincido con Martín, la teoría hoy está ahí, disponible. Las ideas por sí solas, la teoría por sí sola, ya no es suficiente. Así que nada, total expectativa, a ver cuál es nuestra mejor versión, qué nos espera ahí al final del programa. Creo que como ciclista siempre nuestra mejor versión está del otro lado de la meta, así que a buscarla. Excelente, muchas gracias, Martín. Y verdad, creo que lo han dicho, el contenido está ahí, se puede buscar, se puede encontrar, pero la expertise, la diversidad del grupo que tenemos y que va a participar este grupo y la mezcla que vamos a hacer con los participantes, porque vamos a tener participantes de varios horizontes, va a ser algo súper interesante. Construir este proyecto, no solo trabajar sobre la teoría, pero realmente desde el inicio construir un proyecto y tener este hilo conductor durante todo el programa hasta llegar al final del programa, y la presentación final de los proyectos de cada uno va a ser súper enriquecedor. Entonces, con eso agradezco a todos los panelistas del día de hoy. Gracias a la UTEC por la oportunidad de armar este curso y compartir nuestra experiencia con los futuros participantes. Cualquier pregunta tiene en el chat el link de parte de Davor para tener acceso a un asesor. Queda un mes hasta empezar el curso. Espero que vamos a contar con muchos de ustedes. Y con eso, excelente noche y excelente mes de agosto, ya que estamos en un nuevo mes. Buenas noches a todos. Nos Buenas vemos. noches. Gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao. Un placer. Cuídense. Cuídense. Chao.